Lo que vamos a hacer ahorita es que la primera pregunta nos desafió a estar seguros de que sabemos cuáles son las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel. Ahora, tengo que explicarles algo. En Éxodo capítulo 1 no aparecen las 12 tribus de Israel, aparecen los 12 hijos de Israel. Hay una gran diferencia entre los 12 hijos de Israel y las 12 tribus de Israel. Y la diferencia la vamos a ver ahorita. Pero lo primero que yo quería que pudiéramos compartir es que vamos a aprender a diferenciar, las tribus y los hijos, pero también vamos a hacer un ejercicio para poder ver si nos hemos aprendido los nombres o para aprendérnoslos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aprendernos los 12 nombres de los 12 hijos de Israel. Hay un método que aprendí en la universidad cuando estaba tratando de aprenderme las propiedades del cálculo diferencial. Es que para poder resolver algunos ejercicios uno tiene que aprenderse tantas propiedades que yo andaba pegadas propiedades en el carro, las ponía en esta pizarra, las ponía en el escritorio, en el celular, por todas partes. Hasta que alguien me enseñó esta forma para aprenderme cosas bastante rápido. ¿Y en qué consiste ese ejercicio, esa forma? Consiste en practicar primero lo que sé, perfeccionar lo que sé y después esforzarme por memorizarme lo que no sé, reconocer cuáles son mis debilidades, porque al principio cuando nosotros vemos, hay otros 12 nombres nuevos que me tengo que memorizar, decimos son muchos, pero gracias a esta técnica van a ver que en realidad puede llegar a ser fácil. Entonces yo les voy a dar mi ejemplo y ustedes háganlo. Piensen cuáles son los nombres que se les viene a la cabeza rápido de las 12 tribus. Entonces piensen en esos nombres. En mi caso, los nombres que más rápido están en mi cabeza serían Judá. ¿Saben por qué? ¿Por qué Judá? Porque de ahí viene Jesús. Entonces yo recuerdo rápido Judá. Está Simeón. Esa la recuerdo rápido porque, escúchenme, no tuvo herencia. No forma parte de las tribus. Es un hijo de Israel, pero no forma parte de las tribus. Después, en mi cabeza está José. José, bueno, pues porque es uno de los personajes más emblemáticos de Génesis. Y de último, en mi cabeza, no, o sea, cada uno puede poner en la suya, la que ustedes quieran, está Leví. Por los levitas, por los que cuidaban el templo. Entonces, ya tengo 4. Ahora voy a ver si me puedo acordar de otros. Y este va a ser un recurso bastante bueno, memotécnico, para que ustedes puedan memorizarse los otros 4. Hay 2 nombres que son chiquitos. Es Gad y Dan. Yo recuerdo bastante fácil esos. Ese soy yo, ¿verdad? Después tendríamos, yo después tendría que empezar a pensar cuáles son los otros nombres que para mí están a la mano. Bueno, el hermano mayor, el primero, ¿cómo se llamó? Fue Rubén. Y después tendría que pensar, bueno, tengo 7 ya a la mano, 7 que me recuerdo bastante fácil, pero entonces me hacen falta 5 que no me los he aprendido. Entonces ahí lo que yo tendría que hacer es empezar a memorizarme y a esforzarme por tener esos que me faltan bien memorizados. ¿Y cuáles serían? Bueno, me falta hacer, eso me lo acabo de aprender para el estudio de hoy, hacer
Después me aprendería Neftalí. Después me aprendería Isaacar, Zabulón y Benjamín. Bueno, entonces estos son los 12 hijos de Israel. No son las 12 tribus. ¿De qué trató el método? Bueno, hasta aquí yo estaba seguro de que me había aprendido y lo sabía. Entonces ahora me voy a esforzar por aprenderme estos 5. Está fácil, solo tengo que aprenderme 5 nombres. Aquí puedo ocupar todo tipo de recursos memotécnicos. Puedo acordarme de que este es otro nombre chiquito que empieza con A y este otro nombre que empieza con Z. Después el hermano menor de José. ¿Cómo no me voy a acordar de Benjamín? Y estos dos sí están raros y no puedo acordarme de nada con ellos. Bueno, entonces tengo que aprenderme Neftalí e Isaacar. Entonces ustedes hagan eso, por favor practíquenlo después de este programa. Practiquen cuáles son los que ustedes ya saben y después vean los que les hace falta y refuercen esos. Y van a darse cuenta que al final de la noche se van a aprender todos. Hagan el juego con su familia o con quienes ustedes estén y van a ver qué rápido van a podérselos aprender. Bueno, estos son los hijos. Ahora vamos a ver qué pasa con las tribus. Van a desaparecer 2 nombres de acá. Va a desaparecer José, ya sabemos por qué, y va a desaparecer Simeón, porque él y Leví cometieron un acto grave, fueron sanguinarios, cometieron asesinato a sangre fría, y no solo asesinato, sino que fue algo terrible. Entonces, cambiamos Simeón y José por Manasés y Efraín. Y estas sí son las 12 tribus. Es básicamente lo mismo que los 12 hijos, pero quitamos 2, a José y a Simeón, y ponemos a Efraín y a Manasés. Como Simeón no tuvo una parte, un pedazo de tierra, se le desconoció en el mapa. Puede ser que sí había descendientes de la tribu de Simeón, pero al momento de identificarlos en un mapa, ya no los vamos a poder encontrar porque no poseyeron herencia, no poseyeron un pedazo de tierra. Bueno, eso es la pregunta 1. Lleguemos hasta donde podamos y de ahí esforcémonos por lo que nos hace falta y vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir creciendo. Voy a dar una revisada rápido al Facebook a ver si alguien tiene una pregunta y ya que estoy solo voy a rogar que me disculpen que tenga que ver a la computadora para ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, no me sale en vivo, entonces discúlpenme los que están preguntando algo. Si tiene preguntas para hacerla. Bueno, no hay preguntas hasta ahorita. Perfecto. Sigamos en el ítem 2 de nuestra guía de hoy. Tribu a la que perteneció Moisés y por qué eso es importante. Yo sé que bastantes de ustedes que tienen algún tipo de abolengo religioso o que estudian la Biblia con nosotros, se vieron tentados a responder de que Moisés era de la tribu de Leví y esto es importante porque los levitas eran los consagrados para cuidar el templo. Pero están equivocados. Sí están en lo correcto al decir que Moisés viene de la tribu de Leví, pero están equivocados al decir de que es importante porque los levitas cuidaban el templo. ¿Por qué? Es que, si bien es cierto, los levitas... bueno, hay una pregunta de Eric Araujo. Leví cometió el mismo error que Simeón, ¿por qué no recibió el mismo castigo? Buenísima pregunta, Eric Araujo. Ahorita te la respondo. Eric Araujo pregunta si Simeón y Leví cometieron el acto grave, ¿por qué solo a Simeón se le borró?
y no a Simeón? Bueno, ahorita les explico. Mucho tiempo después del nacimiento de Moisés, yo diría unos 110 años después o más, los israelitas, después de salir de Egipto y en el desierto, alzaron un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Cuando Moisés regresó, Dios dijo, hay que ejercer castigo. Entonces Moisés se paró en medio del campamento y gritó, ¿cómo es posible de que en medio de ustedes haya tanta perversión? Y preguntó esto, ¿hay acaso alguien que esté del lado de Dios? Y el patriarca de ese momento o el líder de ese momento de la tribu de Leví, esto es novela, yo lo estoy agregando, sabemos que fueron los levitas, pero yo le estoy agregando que el líder trajo a su familia de levitas y dijeron, Moisés, nosotros estamos con Dios. Y ese día los levitas, de la mano de Dios, asesinaron a todos aquellos que estaban adorando al becerro de oro. Y ese día Dios los redimió, Eric Araujo, ese día Dios redimió a los levitas y les quitó la maldición que había caído sobre ellos, que no iban a ser tribu. Siguieron sin poseer herencia, pero ahora Dios iba a ser su herencia. Dios fue su porción. Eso es lo que dice la Biblia. Les dijo Dios a los levitas, yo voy a ser su porción. Por eso no desapareció la tribu de Leví, porque ese día alcanzaron redención. Ahora, en cuanto a la pregunta 2, es importante que nosotros supiéramos eso, porque la consagración de los levitas como siervos del templo fue mucho después del nacimiento de Moisés. Por eso no tiene nada que ver o no tiene nada de especial que Moisés fuera levita, porque aún no habían sido consagrados. Seguían bajo una maldición. Por ese lado, pero por otro lado, lo que sí es hermoso es que los planes de Dios de redención iniciaron desde el nacimiento de Moisés, un hijo de Leví, que iba a ser llamado a ser el caudillo del pueblo de Israel. Los libros dicen que la redención del pueblo de los levitas o de la tribu de Leví fue hasta el acto del becerro de oro. Yo diría que comenzó cuando Dios escogió a uno de ellos para ser el caudillo de Israel. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué significa prohijo? Es simplemente crear como hijo aunque no sea suyo. En otras palabras, es adoptar. Es decir, este es mío, aunque no sea mío. Aunque no haya salido de mi sangre, es mi hijo. La pregunta 4. Ubique en un mapa a Madián, tierra a la que Moisés huyó. Bueno, es importante que la ubiquemos porque se fue lejísimos. No se fue un poquito lejos, sino se fue lejísimos. Aquí descargué la imagen para que pudiéramos verlo todos. Espero que se vea ahí. No tengo monitores, entonces espero que se vea. Acá está Egipto. Esta es la tierra prometida. Y esto es Madián. Entonces significa que Moisés, cuando huyó de Egipto como príncipe, se fue más lejos que incluso en su viaje a la tierra prometida. Viajó mucho más. Miren, de acá a acá, la tierra prometida está acá. ¿Por qué es importante que nosotros veamos en un mapa lo lejos que Moisés se fue? Porque debemos de ver que su corazón estaba tan destrozado por lo que estaba sucediendo que él no pudo hacer más que irse muy lejos. Yo supongo que, por supuesto, en su corazón ardía el deseo de cobrar la venganza cada vez que él veía a uno de sus hermanos israelitas ser azotados o ser golpeados. Pero también tenía un deber con Egipto.
Egipto le había criado como un hijo. Egipto le había hecho su prohijo. Le habían adoptado. Por eso Moisés estaba en un tremendo conflicto de interés, sin saber qué hacer. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta, además de Eric Araujo. Bueno, no, aquí me están diciendo, me van a estar diciendo. Me van a estar escribiendo cuando hay alguna pregunta. Entonces, hermanos, pregunten. Me van a escribir cuando haya alguna. Bueno, vayamos a la pregunta o al ítem número 5 de la guía de Éxodo. Dios acordó y oyó el clamor. ¿Fueron entonces estas dos cosas las que empujaron a Dios a enviar un libertador? Lo primero que tenemos que ver es que la frase Dios se acordó no significa que Él se había olvidado del pueblo de Israel. En realidad lo que está diciendo es que Él nunca olvidó su promesa, que Él se acuerda aun cuando las personas no se acuerdan. Pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que los tiempos de cumplimiento de Dios, de sus promesas, nunca serán los mismos que los que nuestra voluntad quiera. Dios no se olvida de las promesas que Él ha hecho a nuestra vida, de las áreas que Él va a restaurar en nuestra familia. El problema es que pasa tanto tiempo muchas veces que nosotros creemos que Él se ha olvidado y por eso decimos, Dios se acordó. No, Dios nunca olvidó. Dios siempre supo el momento en el que Él iba a entrar a nuestra vida y en el que Él iba a cumplir su promesa. Yo les expliqué el martes el terrible problema que cometieron los israelitas al permanecer en la tierra del Gosén a la par de Egipto más de 7 años. Y fue de que se mezclaron con los egipcios, quisieron ser como ellos. Por lo tanto, no sabemos si los israelitas empezaron a gemir o a clamar a Dios simplemente por sufrimiento o porque estaban buscando a Dios. Es que en los últimos años, y los historiadores dicen en los últimos 2 años, del capítulo 2 del capítulo 1 al capítulo 2, dicen los historiadores que hay más o menos 2 o 3 años del momento en el que los egipcios empiezan a hacer todas esas cosas malas. Y después aparece Moisés, obviamente, hay como 40, 80 años. El punto es que en esos años que Egipto empieza a hacer todas esas cosas malas contra ellos, ahí empiezan los israelitas a decir, extrañamos a Dios. O, ay Dios, ayúdanos. Y como ellos al fin recordaron cuánto extrañaban a Dios, Dios dice, bueno, es tiempo de cumplir mi promesa, porque quiero que los israelitas sepan que yo no los escogí porque eran buenos. Yo los escogí porque yo soy bueno. Si Dios hubiera escogido a los israelitas siendo un pueblo próspero, el mundo hubiera pensado, Dios escoge a los prósperos, Dios escoge a los inteligentes, Dios escoge a los fuertes, pero Dios escogió a esclavos que gemían por su dolor. Ese es el tipo de personas a las que Dios escoge. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es el nombre de Dios que encontramos en esta lectura? El nombre de Dios que encontramos es el Yo Soy. Dios le dijo a Moisés, cuando te pregunten por quién te manda, diles que te manda el Dios Yo Soy. Yo soy el que soy. Yahvé. Ahora, lo especial de esta respuesta es que parece que Dios siempre, Dios mostró caracteres, Dios mostró partes de su carácter a distintas personas antes de llegar a Moisés. Primero se dio a conocer a Abraham como el Dios Todopoderoso. Luego se dio a conocer a Agar como el Dios que todo lo ve.
Y así, Dios fue mostrando partes de su carácter. Pero a Moisés le dice, Moisés, yo soy el que soy. Cada uno de los que habían conocido una parte o una parte del carácter de Dios, esa parte les había ayudado a ellos mismos para fortalecer su relación con Él o para fortalecer su fe. ¿En qué iba a ayudar entonces que Moisés supiera que Dios es el que es? El yo soy, Yahvé. Bueno, miren ese texto, miren esos versos. Moisés estaba tan enfocado en quién era Moisés que no se estaba dando cuenta quién estaba frente a él. Entonces Dios le dice a Moisés, quiero que te enfoques en el yo soy, en quién soy yo. No te enfoques en quién eres tú, en si eres tartamudo, en lo que vas a decir, en que si te van a amar, en que si te van a recibir. Enfócate en quién soy yo. Y muchas veces eso es precisamente lo que nosotros necesitamos. Conocer más quién es Dios que quién es este problema. Hermanos, no, queridos hermanos, déjenme preguntarles algo. Durante este tiempo de pandemia, han adquirido un vasto conocimiento sobre esta enfermedad. Pero ¿por qué han adquirido un vasto conocimiento de esta enfermedad y no de quién es su Dios? Si ustedes saben más del coronavirus que de Dios, van a vivir estresados, con ansiedad y con miedo. Porque nunca se van a dar cuenta lo grande que es nuestro Dios. Y yo he escuchado que dicen que cuando uno enfrenta esa enfermedad con ansiedad y miedo, esta es más letal, porque escuché que baja el sistema inmune o las defensas. Yo qué sé, yo no soy doctor. Yo soy un profesor de la Biblia. Lo que sí sé es que la palabra dice que la ansiedad es una de las enfermedades criminales del espíritu que afectan el cuerpo. Y eso va a seguir sucediendo. Nos vamos a seguir comportando como Moisés hasta que sepamos más de quién es Dios que de el coronavirus. No les estoy diciendo que nos importe poco el coronavirus. Cuidémonos. Por favor, no nos expongamos. Tengamos un botecito de alcohol para desinfectarnos siempre cerca. No nos expongamos a fiestas y cosas así. Pero que nuestras pláticas con nuestra familia, nuestras pláticas con nuestros amigos, dejen de ser de coronavirus y sean sobre el quién es Dios, sobre Yahvé, el Dios yo soy. Eso va a liberar a un pueblo. No quién es Moisés, sino quién es Dios. La pregunta 7 dice, ¿qué significa poner gracia en este pueblo? Es que Dios le dice al final a Moisés, yo voy a poner gracia delante de los egipcios para que les den muchos regalos cuando se vayan y así puedan sobrevivir en el desierto. Dar gracia significa dar favor. Dar favor significa o es un acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona con amabilidad, con amistad, con afecto. Los egipcios, cuando los israelitas se fueron, les dieron todo tipo de cosas, desde joyería hasta ropas. ¿Quién sabe si lo hicieron como por favor váyanse? O si lo hicieron ¿por qué razón? Lo que sí sabemos es que Dios lo prometió y se cumplió. ¿Cómo podemos aplicar la frase anterior a nuestro diario vivir? Bueno, van a ser muchas las veces que Dios va a poner favor en nuestras vidas con algunas personas. Él no está obligado a conseguirnos buenos contactos o a conseguirnos favor en personas en este mundo. Pero parece que cada vez que lo hace, es por esto. Escuchen, cada vez que Él quiera
poner gracia delante de las personas con nosotros, parece que Él quiere liberarnos de algo. Al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto les puso gracia por los israelitas cuando Él quería liberar a los israelitas. Tal parece que Él nos usa los unos a los otros para librarnos de ciertas cosas en nuestra vida. Y como bien dijo un amigo, nunca me sentí tan libre como cuando serví a otros y dejé de vivir para mí mismo. Tal parece que cuando yo tengo gracia en los ojos de otros y tengo una buena amistad, la amistad de ellos o el servir con ellos me ayuda para salir de mis propias cadenas. Por último, tengo que recalcar esto porque es bastante bueno. En la lectura del discurso de mis estudiantes de Owen de Spurgeon, él dice que debemos de estar seguros de sentirnos apasionados por lo que estamos predicando, porque debemos de saber algo. Aquellos que no estén apasionados o no sientan pasión por lo que van a predicar, tampoco van a lograr que sus oyentes sientan pasión por escucharle. Pastores o evangelistas, cristianos en general, asegurémonos de que cuando nosotros compartamos el evangelio, lo hagamos con pasión, para que ellos reciban esa misma pasión y lo reciban también con ese mismo fervor que nosotros lo predicamos. Pero sépanlo, si nosotros no mostramos esa pasión, no esperemos que ellos lo reciban con pasión. Qué bueno que estuvieron con nosotros, hermanos. Nos vemos mañana a la misma hora.